Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza. Qué bueno es que podemos seguir estudiando, compartiendo, aprendiendo más de su palabra. Espero que usted esté dispuesto, esté listo, pero por sobre todas las cosas, no pierda el ánimo por aprender del Señor. No pierda el ánimo ante cualquier dificultad, ante cualquier problema que se puede levantar. Es muy importante, hermanos, que sigamos aprendiendo, que sigamos perseverando. Y una de las cosas que nos ayuda a perseverar y caminar y avanzar en ese camino, como decía el apóstol Pablo, llegar a la meta, es seguir aprendiendo su palabra. Y quiero decirle algo: nunca se deja de aprender del Señor. Nunca. Él es tan infinito que pueden pasar 50 años y no vamos a dejar de aprender. Así que podamos amar su palabra, pero principalmente, por sobre todas las cosas, que lo podamos amar a Él. Hermanos, hoy vamos a ver la enseñanza para este día, es las 7 fases de la perla. Hemos venido hablando de los reinos. Y el miércoles pasado estudiamos el reino en misterio, ¿verdad? Que es la iglesia, y que este tenía 7 fases. Entonces desarrollamos las fases y hoy vamos a ver las 7 fases de la perla. Una de las fases que estaba dentro de la enseñanza era como el ejemplo era en las parábolas, ¿verdad? Y una de estas era la parábola de la perla. Entonces, ahora es las 7 fases de la perla. Yo quiero que usted, por favor, me acompañe a Mateo 16, 18. Esa es la cita con la cual vamos a arrancar o vamos a ocupar para empezar la enseñanza. Mateo 16, versículo 18. Espero que tenga su Biblia, su libro de anotaciones, y que podamos aprender juntos, ¿verdad? En esta noche. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, él, Cristo o Jesús, porque la palabra hemos estudiado que Él es la roca inconmovible. Hay muchas citas en la Biblia que hablan de que Cristo es la roca, ¿ok? Entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, eres una piedra. Y sobre esta roca, Él, Cristo, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no era de Pedro, nunca fue de Pedro. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Queremos depositar y disponer nuestro corazón, nuestra mente, para el desarrollo de tu palabra, que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como decía hace un momento, el reino de Dios pasará por 7 fases para establecerse aquí en la tierra hasta llegar el reino eterno, ¿verdad? Que lo mirábamos también, de que de ahí vamos a ver el reino eterno, que se tiene que cumplir todo esto para que se pueda dar el reino eterno. Si usted se queda pensando, ¿de qué está hablando el hermano? Es la enseñanza del miércoles pasado, que se llama el reino en misterio. Si no lo ha escuchado, le invito a que le escuche para que usted pueda comprender esto. Entonces, dentro de las 7 fases del reino de Dios está el reino en misterio, el cual también se desarrolla con 7 características que están representadas en las 7 parábolas del Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Ahí veíamos las parábolas. Y dentro de las 7 características del reino en misterio
la parábola de la perla es figura de la iglesia. El Señor Jesucristo la está edificando a través del Espíritu Santo. Es la iglesia sin mancha ni arruga que el Señor se llevará en el arrebatamiento. Amén. Entonces iniciábamos estudiando esta vez cuando vemos aquí en Mateo 16 la primera mención de la iglesia. Dice en el versículo 17, pero fíjese, desde el 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús le dice a sus discípulos, y para ustedes, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y recuerde que la revelación de la palabra es aquellos que tenemos al Espíritu Santo. A nosotros se nos ha sido quitado el velo que había en nuestros ojos para la comprensión de la palabra. Y en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Pedro significa una piedra. Amén. Y es muy diferente a una roca. Entonces después dice, y sobre esta roca está hablando Jesús de él mismo, que él es la roca inconmovible. Y sobre mí, no sobre Pedro. Por si a usted alguna vez le preguntan o usted no sabía, con respecto a esto, que la gente habla de que Pedro, ya vamos a ver algunas cositas más adelante. Que recuerde, la palabra del Señor no es para contender, no es para pelear, pero usted debe de estar totalmente claro con respecto a su palabra. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Después dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Fíjese, y eso también es para la iglesia. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor dice que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, contra toda potestad, contra todo enemigo. Y también nos ha dado la autoridad de atar y de desatar. Amén. Entonces, volviendo otra vez a lo que nos interesa este día, que el Señor va a venir por una iglesia que es sin mancha ni arruga, que es la iglesia que se llevará en el arrebatamiento. Recuerde que aunque le llamamos una iglesia en total, está la iglesia del Señor y la otra es el reino. Ok, y vamos a ir a Mateo 13, ahí atrás, versículos 45 y 46. Mateo 13, 45, 46. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está hablando de una perla preciosa. La iglesia sin mancha ni arruga se desarrolla en 7 fases. Un mercader busca y encuentra una perla preciosa. Esto es figura de que entre todas las perlas buenas va a sacar la perla preciosa, que es la iglesia, que será arrebatada. Amén. Entonces, las buenas perlas se quedarán en la tribulación
para completar su proceso hasta llegar a ser perlas preciosas. Amén. Entonces, y fíjese que las 7 fases de esta perla, o las 7 fases de la perla, lo vamos a ver en Apocalipsis 2 y 3. Aquí están las 7 fases de la iglesia que están representadas en las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a irlo viendo un poco más detenido. No vamos a explicar cada uno de ellos como tal, porque si no, nos estamos metiendo en otro tema. Ya más adelante, como le digo, esto es un proceso. Recuerde que esto es un proceso y que probablemente vamos a tener algunas dudas. Sí, claro, pero a medida vayamos adentrándonos en la palabra del Señor más y más, estas dudas van a ir disminuyendo. Y si no, como siempre le he dicho, si alguna vez usted tiene alguna duda, por favor escriba y con gusto contestaremos. Entonces, a continuación veremos su aplicación en las 7 fases de la perla en la historia de la iglesia, las 7 fases de la perla en la iglesia actual y las 7 fases de la perla en la vida del cristiano. Amén. Hoy vamos a ver las 7 fases de la perla en la historia de la iglesia. Entonces, para ir poco a poco, no tenemos ninguna intención de ir corriendo, de ir explicando, sino que ir paso a paso. Entonces, las 7 fases de la perla en la historia, porque por ahí tenemos que empezar. En la historia de la iglesia. Entonces, yo quiero que me acompañe. Vamos a leer Apocalipsis 2 y 3, pero lo vamos a ir haciendo paso por paso, porque es muy interesante ir estudiando. Ahorita vamos a leer, no vamos a entrar en muchos detalles, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Cubriendo cada uno de estos. Hermanos, a medida vayamos comprendiendo algunas cosas y en la secuencia de los temas, porque nos pudiéramos meter a estudiar un poco más esto, pero hay otras cosas que hacen falta aprender. Así que tengamos un poco de paciencia. Entonces, como le decía, en la parábola de la perla, es de ahí donde vemos la figura de la iglesia que es pura y sin mancha, de que no tiene arruga. Y dice que estaba una perla en medio de buenas perlas, pero esta perla era preciosa, era sin defecto, sin nada. Estaba la misma palabra, ¿verdad? Lo dice, una perla preciosa. Entonces, las 7 fases de la perla en la historia de la iglesia se dan, primero, la primera fase es del año 33 al año 100. Después, en el año que muere Cristo, al año 100. Y esta es la época de la iglesia apostólica, donde vemos a los apóstoles hacer el trabajo de llevar la palabra, de ir a predicar. El caso del apóstol Pablo, el caso del apóstol Pedro, en el caso del apóstol Juan, que el Señor le da la revelación a él en la isla de Patmos. Y esta isla de Patmos era una prisión, era una piedra o una gran roca que es una isla, pero era una roca, y allí era una prisión, y ahí el Señor le revela. Y esto está como figura en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a ir leyendo ahorita solo vamos a ir leyendo para ir entendiendo un poquito más. Esta es la época de la iglesia apostólica, en lo cual los apóstoles anduvieron predicando el evangelio y proclamando, y las iglesias y los hermanos contribuían para que se expandiera el evangelio. Y es de ir entendiendo
ir entendiendo muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la iglesia al final de la era apostólica. Entonces, dice Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Habían muchos que se levantaban diciendo que eran apóstoles, y esta iglesia se encargaba de descubrirlos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Interesante, como le digo, no quiero entrar porque nos extenderíamos mucho, pero solo hacer una pequeña alusión. Tenían mucho conocimiento, porque para poder rebatir las mentiras de estos falsos apóstoles había que tener conocimiento, pero habían perdido su primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo como una lectura en el caso de las iglesias, lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, solo con la lectura es para que nosotros podamos reflexionar. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Le había dicho, has perdido tu primer amor. Entonces, esta es la época de la iglesia apostólica, del año 33 al año 100. Y este es el mensaje y se ve tipificado de la iglesia de Éfeso. Ahora, del año 100 al año 333, perdón, disculpe, me equivoqué. Del año 100 al año 313, repito, del año 100 al año 313 es la época de la iglesia perseguida, aquella iglesia que fueron perseguidos, matados, de lo que oímos, ¿verdad? De que los morían contra leones, o los ponían contra gladiadores, y etcétera. ¿Qué valor y qué honor de esta iglesia que murió predicando el evangelio? Y antes de seguir con la lectura, nosotros como creyentes, hermanos, no pasamos esas situaciones, no somos perseguidos, no nos anda buscando una policía, etcétera. Nosotros deberíamos de ser mejores creyentes. Amén. La iglesia de Esmirna está en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11, y dice que es la iglesia bajo persecución. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esta es la época de la iglesia perseguida en la figura de la iglesia de Esmirna. ¿Ven? Entonces, de ahí la siguiente fase es del año 313 al 590. Esta se conoce como la época de la iglesia estatal y están incluidas la iglesia de Pérgamo y Tiatira, que la iglesia de Pérgamo es la iglesia comprometida con el mundo y la iglesia de Tiatira la iglesia en la idolatría. Antes de la lectura que vamos a tener siempre en Apocalipsis 2, del 12 en adelante, ¿por qué el año 313? ¿Qué tiene esto de particular? ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, fue el año en que el emperador Constantino viene y quiere crear una iglesia en la cual hubiera libertad de culto. Y muchos dicen, para muchos este fue el precursor de voy a ponerlo entre comillas, lógico, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, lo cual no es así, porque aquí es donde nace el ecumenismo. ¿Cómo así? Bueno, era el Imperio Romano y pasó a ser una iglesia estatal. Se creó una nueva religión. Pero ¿qué es lo que se quería hacer con respecto a esto? Bueno, lo que él quería era ocupar a los dioses paganos que tenían los romanos y ponerle nombres de aquellos que habían estado dentro de la iglesia cristiana, esta que había sido perseguida. Entonces, fue un engaño, porque Constantino nunca fue cristiano. Entonces, ahí vemos que un ejemplo es en el caso de Saturno. En los romanos se adoraba a Saturno, que es el dios del sol también, y el padre de Saturno era Júpiter, que era el de la siembra, de la cosecha, pero Júpiter es padre de Saturno. Mire cómo va. Y desde el año 313 es que a lo que conocemos como las Saturnalias se cambió a la celebración de lo que hoy en día tenemos como Navidad. Ese fue el cambio. Entonces, antes se adoraba al sol, pero hoy no, hoy había que adorar a uno. Aunque detrás de Saturno hay otro, como el caso de Tammuz, que es el nacimiento de Tammuz, lo que se celebra. ¿Por qué? Porque la celebración de fin de año es Saturnalia. Si usted quiere saber más, busque. Hay mucha información en internet sobre qué es la Saturnalia y ahí se va a dar cuenta. Entonces, hasta el año 313, del año 300 en adelante, nunca se había celebrado el nacimiento de lo que hoy muchos celebran como el nacimiento de Jesús, cosa que no es así, porque también aún la iglesia cristiana y mucha iglesia cristiana está consciente de que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Por las épocas, porque cuando se cree que fue entre julio, septiembre, más que todo para septiembre, no pudo haber sido diciembre por el frío, aparte
cuando llegan estos magos, no llegaron al pesebre porque no está, sino que aproximadamente 2 años. Jesús tenía aproximadamente 2 años cuando llegaron. Entonces, ahora vamos a leer a qué se está refiriendo. Como le dije, la primera iglesia que hace referencia a esta es la iglesia de Pérgamo. Y esta es la iglesia comprometida con el mundo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, qué increíble, ¿verdad? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Mire, por eso le digo, hay muchas cosas que no las vamos a explicar, no vamos a entrar ahí. Solo déjenme hacer un paréntesis, hablando de la fecha, ¿verdad? En donde empieza esta época del año 313 al 590, la época es de la iglesia estatal. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde nace la iglesia católica. Y usted, no sé si usted lo sabe, pero católico viene de catholicus o católicos, que esto es lo que significaba, era universal. ¿Cuál era el propósito dentro de todo esto que estaba manejando con Constantino? Era hacer una religión universal, que todo el mundo adorara lo mismo. Por eso muchos fueron engañados, porque se ocupó un ejemplo, ahorita no le puedo decir, le mentiría, pero se ocupó a un ídolo y se le puso el nombre de San Pedro. Y entonces se agarró otro y se puso al nombre de tal y de tal y de tal. Y eso se empezó a hacer en cada región. Ahora, según el nombre de la iglesia católica, ellos dicen que son católico, apostólico, romano. Lo único que tienen, que sí es cierto, es lo romano, porque dejaron de ser el imperio romano y se convirtieron en la iglesia católica. Católico significa universal, y es la única religión que hay en el mundo. No, aunque las sectas y religiones han salido ahí, pero ¿es la única? No. Entonces no hay un catolicismo porque no hay una universalidad. ¿Es apostólica? No, porque no fue el apóstol Pedro el primer papa. Así como leímos al principio, el Señor no le estaba diciendo tú eres esto, tú eres a ti. No le estaba diciendo, como muchos enseñan, de que en él es el que iba a fundar la iglesia. Y cosa que usted y yo sabemos que no es así. Estoy dando estos datos para que usted tenga, por si usted no lo sabe, tenga ese conocimiento. Como le repito, es para aprender, no para ir a contender con nadie, hermano. No es para ir a pelear, no es para ir a demostrarle a alguien, mire, yo tengo la verdad. Así no es como nosotros vamos a predicar el evangelio. Hay suficiente palabra del Señor como para predicar de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso que tenemos, de ese Dios que cambia las cosas. Y como decía el apóstol Pablo, no somos de los que contendemos. Sigamos. Siempre en esta, del año 313 al 590, que es la época de la iglesia estatal, está la iglesia de Pérgamo y Tiatira. Y vea lo que dice Apocalipsis 2, del 18 en adelante, que es la iglesia en idolatría. Y escribe
el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, otra vez, ídolos. Y se cambiaron les pusieron nombres, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, interesante, ¿verdad? Está hablando de la iglesia estatal. ¿Y cómo se refiere la palabra? La primera, Pérgamo, como la iglesia comprometida con el mundo. Oiga, comprometida con el mundo. Y la segunda, Tiatira, la iglesia en idolatría. Amén. Y la siguiente fase es del año 590 al 1517, lo que se conoce como la Edad Oscura o el tiempo de las verdades perdidas. Edad Oscura o verdades perdidas. Y esto lo vemos en el mensaje a la iglesia de Sardis. Usted se da cuenta, mire, lo que el Señor estaba hablando en el caso del apóstol Juan, de las cosas que iban a suceder. Es impactante, es increíble el Dios que tenemos. Por eso le digo, mire, tenemos un Dios tan grande, una palabra tan llena de bendiciones, que es lo que ¿a qué nos manda? A predicar de Cristo, a predicar de Jesús, que es el que vino por nosotros, nos ha dado salvación y vida eterna. Ahora, esta edad oscura, que es del año 590 a 1517, se llama edad oscura o edades perdidas. Y este es el mensaje a Sardis, la iglesia muerta pero con un remanente fiel. Oiga, la iglesia muerta. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verdades perdidas, edad oscura. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, aquí vemos del año 590 a 1517. Ahora, ¿por qué al año 1517? Bueno, porque es el año en el cual Martín Lutero pega en la catedral de Winchester. No sé si estoy mal, ahorita hay momentos en que se me va, pero pega las 95 tesis de la Reforma Protestante. En ese año es específicamente el 31 de octubre, mire cómo son las cosas, el 31 de octubre de 1517. Que es increíble, ¿verdad? El trabajo de Satanás. Las cosas no son por casualidad. El día en que se presentan estas 95 tesis fue ocupada esa fecha, ¿para qué? Para celebrar el Día de las Brujas. Entonces, ahora, la siguiente fase es del año 33. Amén. Pongan por favor atención. La siguiente fase es del año 33, no de 1517, no, del año 33 a 1517, amén, del año en que Cristo resucita al año de la promulgación de las 95 tesis a la fecha actual. Esto es la edad moderna y está en la iglesia de Filadelfia. Entonces es desde el año, desde que Cristo resucita y asciende, desde que nace la iglesia hasta el día de hoy, pues. Es decir, la iglesia de Filadelfia, esta edad moderna o la edad de la iglesia de Filadelfia es el tiempo que lleva la iglesia en la tierra. ¿Dónde nace la iglesia? Allá cuando abren el costado de Cristo, en el cual sale agua y sangre. Ahí nació la iglesia, ahí nacimos nosotros, aunque ya estábamos predestinados, pero ahí nace la iglesia al día de hoy. Esta es edad moderna, iglesia de Filadelfia. Mensaje a Filadelfia, la iglesia en avivamiento. Dice Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y entonces vemos ahí cada una de las fases, ¿verdad? La edad moderna o de la iglesia de Filadelfia es del año 33 a
hasta la época actual. De ahí la siguiente fase es la restauración de las verdades apostólicas. Esta será la perla preciosa que el Señor levantará en el arrebatamiento. Porque la restauración de todas las verdades que se dijo y se predicó en y con los apóstoles. Entonces, ¿a quién se le revela lo de la iglesia? Al apóstol Pablo. Entonces, eso fue una verdad apostólica. Va a venir el cumplimiento de todo lo que se dijo. ¿Quién también habla con respecto de la escatología, de lo que va a pasar? El apóstol Juan. Entonces, se tienen que ir dando, van a llegar en el momento en que se van a ir dando lo que se había dicho. Entonces, esta será la perla preciosa, la restauración de las verdades apostólicas. Será la perla preciosa que el Señor levantará en el arrebatamiento. Y la iglesia que quedará en la tribulación está representada en la iglesia de la Laodicea. Y eso está en el versículo 14 de Apocalipsis 3. Lo leemos: mensaje a la Odisea, la iglesia en su estado final de apostasía. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, repito, la iglesia de la Odisea es la iglesia que se va a quedar en la tribulación. Esta será la perla buena. Oiga, cuando leímos en la parábola perla, él habla de una perla preciosa y decía que habían más perlas, pero eran perlas buenas, pero no como la perla preciosa. Entonces, la perla preciosa es la iglesia y la perla buena está en lo que conocemos como el reino. Entonces, esta perla buena es la que irá a la tribulación. ¿Para qué? Para continuar el proceso hasta llegar a ser una perla preciosa. Y terminamos de leer los últimos 3 versículos del capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, yo espero que hayamos, porque me incluyo, hayamos entendido las 7 fases de la perla. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos abra nuestro entendimiento y vayamos conociendo más de Él. Y por mi parte, yo espero haberme dado a entender. Así que, hermanos, que pasen una feliz noche. Voy a orar para finalizar, pero debemos de preocupar por ser encontrados como esa perla preciosa y que seamos parte de esa perla preciosa, no de una perla buena, sino de una perla preciosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado.
de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche.